Hubo un valiente hombre llamado Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Él vivió en medio del pueblo de Israel, mientras todos viajaban por el desierto rumbo a la tierra prometida, esa tierra especial que Dios les había prometido desde hacía mucho tiempo. Caleb no era un niño, pero tenía un corazón lleno de fe, esperanza y un gran amor por Dios. Siempre escuchaba con atención a Moisés, el siervo de Dios, y procuraba obedecerle en todo. Y todos los días Caleb caminaba junto al pueblo, entre tiendas de campaña, arena caliente y caminos polvorientos. Ayudaba a los más débiles, cuidaba de su familia y animaba a todos a confiar en la promesa de Dios. Aunque el desierto era duro, Caleb sabía que cada paso los acercaba más a la tierra que fluía leche y miel. No se quejaba como muchos otros, sino que oraba y confiaba. En una ocasión especial, Moisés escogió a Caleb y a otros 11 hombres para espiar la tierra de Canaán. Qué emocionante fue ese día. Caleb se sintió honrado y también muy responsable. Iban a entrar en una tierra desconocida, con grandes ciudades y muchas personas, pero también con frutos deliciosos. Caleb estaba listo para confiar en Dios sin importar lo que encontrara allí. Después de 40 días de explorar Canaán, los espías regresaron con noticias. Trajeron frutos gigantescos y contaron cómo la tierra era hermosa, tal como Dios había dicho. Pero 10 de los espías comenzaron a decir que era imposible conquistarla. Hablaban de gigantes, de murallas altas, y decían que serían derrotados si intentaban entrar. El pueblo empezó a temblar de miedo, y algunos hasta querían regresar a Egipto. Pero Caleb, con el corazón firme, se puso de pie delante de todos y dijo con voz fuerte: «Subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13 y 30. Él no veía gigantes, veía promesas. Junto con su amigo Josué, rasgaron sus ropas y suplicaron al pueblo que no tuviera miedo, porque si Dios estaba con ellos, nada era imposible. A pesar de sus palabras valientes, la gente no quiso escuchar. Se enojaron tanto que hasta querían apedrear a Caleb y Josué. Fue un momento muy difícil. Caleb se sintió triste, pero no dejó de confiar en Dios. Sabía que decir la verdad y mantenerse firme en la fe era lo correcto, aunque los demás no lo entendieran. Y por eso, Dios habló con Moisés y le dijo que toda esa generación que no había confiado en él no entraría en la tierra prometida. Todos los que dudaron morirían en el desierto durante los próximos 40 años. Fue una noticia muy triste, pero Dios hizo una excepción con 2 hombres, Caleb y Josué, porque ellos creyeron con todo su corazón. Así que Caleb siguió caminando por el desierto durante muchos años más. Vio cómo pasaban los días, las estaciones, y cómo poco a poco esa generación fue desapareciendo. Caleb envejecía, pero su fe seguía tan viva como cuando era joven. Él sabía que un día entraría a la tierra que había visto con sus propios ojos, porque Dios lo había prometido. Mientras tanto, Caleb enseñaba a los más jóvenes a confiar en Dios. Les contaba cómo era Canaán y cómo Dios siempre cumple lo que dice. Aunque tuvo que esperar mucho tiempo, nunca perdió la esperanza. Cada mañana se levantaba creyendo que un día pondría sus pies sobre esa tierra tan hermosa. Después de muchos años, el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida. Ya no estaba Moisés, sino Josué como líder, y allí estaba Caleb, ahora con 85 años, pero con el mismo valor de siempre. Fue con decisión a hablar con Josué
y le recordó la promesa que Dios le había hecho a través de Moisés. La tierra de Hebrón sería para él. Caleb no pidió una parte fácil. Pidió el monte donde estaban los anaquitas, gigantes muy fuertes. Pero Caleb no tuvo miedo. Dijo: «Tal vez Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho». Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón como heredad. Caleb subió con su familia y venció a los gigantes, tomando la ciudad que Dios le había prometido. Fue un momento de gran victoria. Hebrón, que antes era de gigantes, se convirtió en un lugar de paz y promesa. Caleb había esperado, había luchado y finalmente había conquistado, no por su fuerza, sino por su fe constante en Dios. Todo el pueblo vio cómo Dios honró a quien creyó en él, incluso cuando nadie más lo hizo. Y desde ese día, Hebrón fue un lugar especial para Caleb y su familia, no solo por ser su hogar, sino por ser el símbolo del cumplimiento de una promesa divina. Allí vivieron en paz, construyeron sus casas, cuidaron sus campos y recordaron cómo Dios había estado con ellos todo el camino. Caleb repartió también otras tierras a su familia, ayudando a su hija Acsa a recibir una tierra con fuentes de agua. Caleb se convirtió en un ejemplo para las nuevas generaciones. Todos hablaban de su valor, pero sobre todo de su corazón fiel. Era un abuelo que contaba historias, pero no cuentos inventados, sino vivencias reales con Dios. Su vida mostró que aunque la espera sea larga, Dios nunca se olvida de los que le son fieles. El monte de Hebrón no fue solo una herencia de tierra, sino un testimonio de fidelidad. Cada vez que alguien lo veía, recordaba al anciano que a los 85 años seguía creyendo y peleando con la fuerza que Dios le daba. Caleb vivió el resto de su vida con gratitud, rodeado de su familia y de la bendición de Dios. La historia de Caleb es mucho más que una aventura en tierras lejanas. Es la historia de un hombre que eligió creer en Dios, aunque los demás no creyeran, que eligió la verdad, aunque todos gritaran lo contrario, y que esperó con paciencia cuando otros se rindieron. Caleb nos muestra que lo más valioso no es ser el más fuerte o el más rápido, sino tener un corazón firme, valiente y fiel a Dios. Caleb no tuvo una vida fácil. Pasó por el calor del desierto, vio a muchos amigos rendirse, tuvo que esperar muchos años para ver la promesa cumplida y hasta enfrentó gigantes a los 85 años. Pero nunca se quejó, nunca dudó del amor de Dios y siempre creyó que Dios haría lo que había prometido. Su secreto era que confiaba en Dios más que en sus propios ojos o en lo que decían los demás. Esta historia nos invita a ti y a mí a hacer lo mismo. Tal vez tú también enfrentes momentos donde sientas miedo o donde otros digan que no se puede. Quizás debas esperar algo mucho tiempo o te toque hacer lo correcto aunque estés solo. Pero si sigues creyendo en Dios y obedeciéndolo con todo tu corazón, Él nunca te fallará. Como Caleb, puedes ser valiente, constante y lleno de fe. Dios busca corazones como el de Caleb, fuertes no por su tamaño, sino por su fe. Y tú puedes tener un corazón así. Puedes decir la verdad, confiar en las promesas de Dios, obedecer aunque cueste y no rendirte nunca. Porque al final Dios siempre honra a los que lo aman y lo siguen con todo su corazón. Tú también puedes conquistar tu Hebrón, esa promesa especial que Dios tiene para ti. Hace mucho tiempo atrás hubo un pueblo llamado Israel.
que había salido de Egipto guiado por Dios a través del desierto. Después de caminar durante muchos días y noches, habían llegado muy cerca de la tierra prometida, una tierra que Dios les había dicho que era muy buena, llena de frutas, campos verdes y casas que no habían construido. Moisés, el líder del pueblo, escuchó la voz de Dios que le pidió enviar 12 hombres, uno de cada tribu, para explorar esa tierra. Entre los elegidos estaban 2 hombres valientes llamados Josué y Caleb. Todos los días, Josué y Caleb vivían junto a sus familias en el campamento del desierto, confiando en que Dios los estaba guiando. Ayudaban a construir las tiendas, recolectaban el maná que caía del cielo y contaban historias sobre cómo Dios los había salvado del faraón. Aunque el desierto era caluroso y polvoriento, ellos tenían esperanza en el futuro que Dios les prometía. Eran hombres obedientes, valientes y llenos de fe, siempre listos para seguir lo que Dios mandara. Mientras tanto, el pueblo esperaba impaciente. Habían oído hablar de la tierra que fluía leche y miel y soñaban con tener un hogar donde ya no tendrían que dormir en tiendas. Pero también sentían miedo. ¿Qué habría allí? ¿Gente mala? ¿Ciudades difíciles de conquistar? Por eso cuando Moisés anunció que 12 espías serían enviados a explorar la tierra, todos miraron con atención. Sería una misión muy importante. Josué y Caleb sabían que no sería fácil, pero confiaban en que Dios los acompañaría. Moisés reunió a los 12 hombres y les dio instrucciones claras. Debían ir a Canaán, observar cómo era la tierra, qué comía la gente, si las ciudades eran fuertes o débiles, y traer algunos frutos como muestra. Así comenzó una aventura que duraría 40 días. Los espías caminaron entre montañas, cruzaron ríos y se escondieron entre árboles, observando en silencio todo lo que ocurría en esa nueva tierra. Durante la exploración, los espías descubrieron cosas maravillosas. Las uvas eran tan grandes que necesitaron entre 2 hombres para cargar un solo racimo. Los campos estaban verdes, los árboles llenos de frutos y el agua fluía en riachuelos brillantes. Pero también vieron algo que les dio miedo. Hombres enormes, gigantes fuertes como guerreros. Algunos dijeron que eran descendientes de Anak y parecían tan altos que los israelitas se sentirían como langostas frente a ellos. Mientras los otros espías comenzaban a temblar, Josué y Caleb mantenían la calma. Sabían que esos gigantes eran grandes, pero no más grandes que su Dios. Ellos recordaban todas las veces que Dios había protegido al pueblo. En el Mar Rojo, en el desierto, contra serpientes y hambre. Aunque sus corazones latían fuerte, estaban decididos a decirle al pueblo que no debía tener miedo, porque Dios estaba con ellos. Y por eso, cuando regresaron al campamento después de 40 días, todos estaban expectantes. Los espías mostraron las enormes uvas, los higos y las granadas que habían traído. El pueblo se maravilló al ver esos frutos, pero pronto la emoción se convirtió en miedo. 10 de los espías comenzaron a decir: «Esa tierra es peligrosa, sus ciudades son grandes y sus habitantes son gigantes. Nos van a destruir». El miedo se extendió rápidamente entre el pueblo como el fuego. Las personas comenzaron a llorar, a quejarse y a decir que sería mejor volver a Egipto. Algunos incluso pensaban en buscar un nuevo líder para regresar. Pero en medio de ese caos, Caleb se levantó y habló con valentía. «Subamos y tomemos posesión de la tierra. Nosotros podemos conquistarla». Josué también se unió a él y rogó al pueblo que no se rebelara contra Dios, recordándoles que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, las palabras de Josué y Caleb fueron rechazadas por la mayoría. La gente incluso pensó en apedrearlos.
Fue un momento triste, porque Dios había prometido esa tierra, pero el pueblo no quiso confiar. Moisés intercedió por ellos ante Dios. Y aunque Dios perdonó al pueblo, decidió que ninguno de los adultos que se rebelaron vería la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque ellos sí creyeron. Hasta que finalmente la verdad de Dios se cumplió. El pueblo no pudo entrar en la tierra prometida de inmediato. Dios les dijo que vagarían por el desierto durante 40 años, uno por cada día que los espías estuvieron en Canaán. Todos los que se quejaron y no creyeron morirían en el desierto, sin ver el lugar hermoso que Dios les había preparado. Fue un castigo triste, pero justo. Durante esos años, Josué y Caleb siguieron caminando con el pueblo, obedeciendo a Dios en todo. No se desanimaron ni se apartaron de lo correcto. Aunque tuvieron que esperar mucho tiempo, su fe se mantuvo firme. Cada día que pasaba, recordaban las frutas dulces, los campos verdes y la promesa de Dios, y eso les daba fuerzas para seguir adelante con esperanza. Y al final de esos largos 40 años, cuando toda la generación incrédula había muerto, Dios cumplió su palabra. Josué y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que pudieron entrar a la tierra prometida. Su fidelidad fue recompensada. Josué incluso se convirtió en el nuevo líder del pueblo. Y Caleb recibió un hermoso territorio como herencia. Su valor y confianza en Dios no fueron olvidados. Y desde ese día, el pueblo de Israel aprendió una gran lección: que confiar en Dios es mejor que tener miedo. Josué y Caleb se convirtieron en ejemplos de fe para las nuevas generaciones. Los niños crecían escuchando sus historias, y muchos deseaban ser valientes como ellos, creyendo que con Dios todo es posible. Josué guió al pueblo a conquistar la tierra de Canaán. No fue fácil, pero Dios estuvo con ellos en cada batalla, y cada vez que enfrentaban un muro o un enemigo, Josué recordaba aquellas palabras que había dicho cuando era joven: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Esa confianza lo acompañó toda su vida. Caleb también fue un hombre fuerte incluso cuando envejeció. A los 85 años todavía se sentía tan fuerte como cuando fue espía, y pidió conquistar una región donde aún vivían gigantes. Y lo logró, porque nunca dejó de confiar en Dios. El pueblo lo honró por su fidelidad, y su historia quedó escrita para siempre como testimonio de lo que Dios puede hacer con los que creen de verdad. La moraleja de esta historia es que la fe y el valor vienen de confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Josué y Caleb no fueron los más fuertes ni los más poderosos, pero sí los más valientes, porque sabían que Dios estaba con ellos. Aunque todos a su alrededor tenían miedo, ellos se mantuvieron firmes y obedientes. A veces en la vida podemos enfrentar cosas que nos asustan: exámenes difíciles, peleas con amigos, mudanzas o enfermedades. Pero si recordamos que Dios siempre está con nosotros, como lo estuvo con Josué y Caleb, también nosotros podremos ser valientes. No importa cuán grande sea el gigante, Dios siempre será más grande. Así que cuando sientas miedo o dudas, piensa en Josué y Caleb. Pídele a Dios que te ayude a confiar en Él, y recuerda que con fe y obediencia, tú también puedes ser un héroe en la historia que Dios está escribiendo contigo. Hace mucho tiempo atrás existieron hombres de la fe que trabajaban duro cada día, sin saber que sus oficios sencillos serían parte de una historia grandiosa. Simón Pedro y su hermano Andrés eran pescadores en el lago de Galilea. Sus manos se endurecían al tirar redes llenas de peces.
Ellos siempre soñaban con días mejores. A su lado, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, aprendían del arte de la pesca bajo la mirada paciente de su padre, buscando sustento entre las olas, en campos lejanos y verdes, mucho antes de que estos hombres caminaran por las orillas del lago. Un joven llamado David cuidaba de sus ovejas bajo cielos estrellados. Su trabajo, aunque humilde, le enseñaba el valor de la paciencia, la vigilancia y el sacrificio por su rebaño. Cada jornada era una lección de amor, mientras aprendía a proteger, guiar y confiar en la fuerza de Dios. Su onda y su fe serían sus herramientas más importantes, más que su bastón de pastor. Y en los caminos de una ciudad ocupada estaba Mateo, que se sentaba tras su mesa de recaudador de impuestos. Entre monedas y cuentas, observaba rostros de las personas que pasaban por allí. Aunque su trabajo era visto con desprecio, Mateo afinaba su oído para escuchar, su ojo para registrar y su mente para entender. Sin saberlo, cada cifra que anotaba era un pequeño ejercicio de atención que, un día, Dios usaría para una tarea mucho más grande. Hasta que un día, todo cambió. Mientras Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban en su rutina diaria, lanzando redes y remendándolas bajo el sol, escucharon una voz distinta a cualquier otra. Jesús, caminando por la orilla, los llamó: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». No era solo una invitación, era una transformación. Sus habilidades de pesca, paciencia, esfuerzo, trabajo en equipo, serían usadas ahora para alcanzar corazones. Así como Jesús llamó a estos pescadores, mucho antes, en un campo de batalla, Dios había llamado a David a dejar de proteger ovejas para proteger a su pueblo. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, no usó armadura ni espada. Usó la misma fe y valentía que había cultivado cuidando ovejas. Su trabajo de pastor había sido un entrenamiento perfecto para ser el defensor de Israel. En otra calle polvorienta, Mateo se encontraba recaudando los impuestos de los habitantes del pueblo, cuando Jesús pasó cerca de su mesa y le dijo simplemente: «Sígueme». Mateo, acostumbrado a calcular el valor de monedas, de repente comprendió que había algo más valioso: el reino de Dios. Al igual que los pescadores y el pastor, su trabajo previo estaba a punto de transformarse en una misión divina. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes sin mirar atrás. Aprendieron que pescar hombres requería paciencia como la pesca, fuerza como remar contra las olas y fe como lanzar las redes aunque no veas peces. Cada pueblo, cada corazón, era como un mar abierto donde Dios les enviaba a buscar tesoros invisibles, almas hambrientas de amor. David, tras su victoria contra Goliat, no volvió a cuidar ovejas, sino que fue llamado a liderar. Su fidelidad en el trabajo pequeño se convirtió en liderazgo sobre toda una nación. Como pastor de ovejas, había aprendido a dar la vida por su rebaño. Como rey, se esforzaría por dar su vida en servicio a su pueblo, siempre bajo la guía de su verdadero pastor, Dios. Mateo, al dejar su mesa de impuestos, empezó a trabajar como cronista de las maravillas que veía. Su ojo atento, que antes registraba deudas, ahora escribía las palabras de vida de Jesús. Mientras los otros discípulos pescaban y sanaban, Mateo construía un puente entre su viejo oficio y su nueva misión: contar con detalle la historia del Salvador para las generaciones futuras. Sus diferentes caminos de trabajo y vida se encontraron en un solo propósito: anunciar el reino de Dios al mundo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, formados en la paciencia de la pesca, se convirtieron en líderes de una iglesia que se extendió más allá de Galilea.
llevando el mensaje de salvación a pueblos de lenguas y culturas diversas. David, después de muchos años de batallas y sufrimientos, fue coronado rey de Israel. Desde su trono, no olvidó sus humildes comienzos. Escribió salmos, oraciones llenas de confianza, dolor y gratitud que aún hoy enseñan a millones a acercarse a Dios. Su oficio de cuidar y proteger nunca cambió. Solo creció en grandeza bajo el plan de Dios. Mateo, armado con pluma y pergamino, relató en su evangelio cómo Jesús llamó a hombres comunes de trabajos sencillos para cambiar el mundo. Cada palabra escrita era como lanzar una red al mar del corazón humano, atrapando a miles con la verdad y la esperanza que solo Dios puede dar. Y desde ese día, la vida de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, David y Mateo nunca volvió a ser la misma. Aunque sus trabajos parecían tan distintos, pescar, cuidar ovejas o contar monedas, todos descubrieron que Dios había estado preparando sus corazones desde el principio para algo mayor. Cada red lanzada en el lago, cada noche en vela protegiendo ovejas, cada cálculo hecho, fue una pequeña semilla que Dios hizo crecer en su gran jardín. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes, pero llevaron consigo las lecciones del mar. La perseverancia cuando no ves resultados inmediatos, el trabajo en equipo para no hundirse en medio de la tormenta y la fe de lanzar la red una vez más aunque la noche haya sido dura. Ahora, como apóstoles, lanzarían la red del Evangelio una y otra vez, confiando no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios para llenar sus redes de corazones arrepentidos. David, desde su trono, nunca olvidó el olor del campo ni de las ovejas. En cada decisión difícil como rey, recordaba la paciencia que necesitaba para guiar a un corderito testarudo. En cada batalla, recordaba la valentía de enfrentar al león y al oso. Su trabajo de pastor no fue abandonado, fue ampliado, elevado. Cuidar un rebaño pequeño fue el ensayo perfecto para gobernar con justicia y misericordia a toda una nación bajo la voluntad de Dios. Mateo, quien antes veía el mundo a través de la lente de impuestos y números, ahora veía cada alma como un tesoro invaluable. Su habilidad para detallar, observar y escribir fue esencial para preservar la historia viva de Jesús. Mateo no dejó de ser observador, solo cambió qué era lo que ahora observaba: los milagros de la fe, los corazones transformados, el rostro del Salvador. Así, los 6 héroes, aunque de generaciones distintas, quedaron unidos por un mismo llamado: ser fieles en lo pequeño para ser grandes en el reino de Dios. Y con cada paso de obediencia, su trabajo se transformó en una obra eterna que aún hoy sigue inspirando a miles de corazones dispuestos a decir: aquí estoy, Señor, envíame. La gran lección de esta historia es que Dios prepara nuestros corazones a través de las tareas más sencillas. Cuando somos fieles en lo que parece pequeño, como lanzar una red, cuidar una oveja, hacer una cuenta correcta, estamos siendo entrenados para misiones mucho más grandes de las que podemos imaginar. Ningún trabajo honesto es inútil cuando lo hacemos para Dios. Cada pequeño acto de obediencia cuenta. Dios no busca personas perfectas ni héroes listos. Busca corazones dispuestos, como los de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, David y Mateo. Corazones que no se avergüenzan de sus comienzos humildes. Corazones que están listos para dejar sus redes, sus campos, sus mesas cuando Él llama. Corazones que saben que la verdadera grandeza no está en lo que hacemos, sino en para quién lo hacemos. Hoy, tú también tienes un trabajo que parece pequeño: estudiar, ayudar en casa, cuidar de tus hermanos,
ser honesto en las cosas simples, pero Dios ve todo eso y lo usa para prepararte para grandes aventuras. Así como Pedro pescó almas, David gobernó con justicia y Mateo escribió palabras que cambiarían el mundo, tú también puedes ser un instrumento poderoso en las manos del Maestro. Recuerda siempre, en las manos de Dios, todo trabajo se convierte en un acto de amor eterno. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había 7 lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos. La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis, la gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles, y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En Laodicea, las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos, vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo: «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad,
pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y Laodicea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. Les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en Laodicea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús. Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día, muchas personas en las 7 iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en Laodicea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño o por enojo, sino advertencias llenas de amor para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día.